¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe verdadera? Implica tener una firme convicción, una confianza bien arraigada y absoluta en Jehová. Cuando tenemos una fe así, vemos a Dios como un Padre que nos ama y estamos completamente seguros de que cumplirá cada una de sus promesas. Ahora bien, eso no es todo. Tal como ocurre con los seres vivos, la fe necesita que la alimentemos. Policía. Debemos demostrarla con obras, o de lo contrario, la fe morirá por sí sola, porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo ha demostrado Jehová que sabe que necesitamos la fe? Esto es lo que dice la Watchtower. Jehová sabe cuando necesitamos fe y sabe que eso es algo que necesitamos diariamente, la fe. Y por eso nos ha dado ejemplos de la vida real, de seres de la vida real, para enseñarlos a cultivarla y demostrarla para que la apliquemos en nuestra vida diaria. Por un lado, contamos con el excelente modelo de los hermanos que dirigen la congregación de la Watchtower. Fíjense nada más. De ahí que la Biblia nos exhorte, imiten su fe en Hebreos 13:7. Pero por otro lado, Pablo también habló de una gran nube de testigos, refiriéndose a sus siervos de Dios de la antigüedad, que manifestaron una fe extraordinaria. Y eso lo vemos prácticamente en Hebreos 12:21. Ya desde el 11, el apóstol Pablo mencionó que, pues, obviamente habían muchos más fieles que tenían fe en el Cristo, o en este caso en Jehová. Las páginas de la Biblia están repletas de historias reales de hombres y mujeres de diferentes edades y circunstancias en la vida que han demostrado su fe. Hay de hecho más de 80 versículos en la Biblia que mencionan la palabra fe, por fe. En estos tiempos en los que la fe brilla por su ausencia, nos será de gran ayuda analizar el ejemplo de fe. ¿Qué es la libertad de fe? Ahí ya vamos a cambiar la fe por la libertad de fe. Y me vienen a visitar unos pajaritos muy escandalosos. También pasan las motos, es que estoy trabajando, ustedes disculparán. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental inalienable que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión y de no elegir ninguna también. Es decir, pueden ser religiosos o pueden ser agnósticos o simplemente ateos también, el que no cree ni siquiera en Dios. Todas estas creencias las pueden ejercer o no creencias, tienen el derecho a ejercerlas o a declararlas públicamente. La Watchtower, aquí viene el punto interesante de mi plática. La Watchtower no defiende su derecho de fe, de usted. La Watchtower no defiende su libertad de fe. La Watchtower disfraza ese término y le da a entender a usted que tiene el poder de creer y defender su fe. Sin embargo, lo que realmente ellos defienden como cúpula es el derecho de expulsarlo a usted sin que haya repercusiones. Ellos tienen el derecho a expulsar a los que no los obedecen. Ese es el derecho de manipulación mental que lo alejará a usted de su familia, de sus amigos, de sus personas allegadas. A ustedes, por no obedecer sus reglas, van a darles ese derecho de que a ustedes los expulsen. Es el control que tienen ellos sobre usted más allá de cualquier ley. Fíjense nada más, la Biblia habla en más de 365 ocasiones de no temer. A usted le dicen no temer más de 365 veces en la Biblia. Y la Watchtower expulsa a los que no le obedecen.
y hace temerle. Es decir, que usted les tema a ellos. Ellos no declaran los abusos sexuales. Ellos no están defendiendo la fe de usted. Ellos están reforzando el derecho que tienen sobre usted de su fe. Es decir, la Watchtower le dice a usted que tiene que luchar por su fe ante cualquier adversidad. Ellos también han declarado la libertad de fe o el derecho de fe ante el mundo. Hemos visto a varios de la cúpula que han comunicado públicamente el derecho de fe y de predicar ante los medios de comunicación, ante los juzgados, ante las leyes, para darle a usted la sensación de que usted está en control de su fe, de su vida y de sus creencias, y que nadie puede controlarlo a usted, ninguna organización seglar, ninguna ley, ningún departamento legal puede a usted mandarlo, más que la organización de Dios. ¿Qué es la fe? Dijéramos en Hebreos. La fe es la expectativa segura de cosas por venir que no se han visto. Por fe, Moisés; por fe, Noé; por fe, los profetas desde los tiempos antiguos han luchado contra la adversidad, contra los opositores, contra las leyes, contra todo tipo de persona que esté en contra. A usted nadie le puede quitar el derecho. Su derecho de fe es un derecho personal. Lo más irónico del asunto es que cuando usted está o entra en un comité judicial, no lo expulsan por falta de fe. No lo expulsan a usted por falta de fe en Dios, sino lo expulsan por falta de fe en las creencias que le ponen ellos. Lo expulsan a usted por falta de comportamiento, por no arrepentirse. El punto de esta plática es que atrás del portón de la Watchtower es que ante el mundo usted está viendo esta organización, las autoridades, como existe el abuso sexual de menores, como existe el abuso de los adultos de la tercera edad, como esta organización ha abusado de personas de muerte por no transfundirles sangre. También les está dando usted el derecho de que haya suicidios dentro de esta organización, que ellos controlan su derecho de fe y ellos controlan lo que usted cree. La Watchtower se aprovecha de que usted aceptó sus políticas y sus reglas. Si esta organización durante toda su historia ha tenido tantos cambios, tantas nuevas reglas, tantas formas nuevas de pensar. Antes se podía fumar, antes se podía festejar Navidad, antes se podía hacer una transfusión de sangre, antes había trasplantes y ahora ya han cambiado. El fin del mundo era en una fecha, era una otra fecha. Y ellos han cambiado todo esto y han fallado en estas fechas, es porque no tienen Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Alguna vez un activista dijo, esta organización nació muerta, esta organización es un bebé que nació muerto y que está destinado a morir desde un principio, de no crecer, de no tener ningún tipo de vida o de esperanza de vida, porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede un Dios consagrarse o deleitarse cuando una mamá no le contesta el teléfono a una hija? Cuando un padre deja morir a su hijo por no ponerle sangre. ¿Cómo puede ser un Dios de amor aquel que permita que sus dirigentes, es decir, su pueblo escogido, los que le llevan la delantera, encubren por años abusos sexuales de menores, abusadores confesos, y no declaran estas actividades ante las autoridades seglares? ¿Por qué no van ante las autoridades
Si Jehová mismo o el Creador puso a las autoridades estratégicamente para que ellos acudan a ellas, ¿por qué no obedecen? Abra los ojos. ¿Usted qué opina?